Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Otro palo en la rueda para la construcción. Los sectores edificador e inmobiliario ven con preocupación el proyecto de ley que permitiría incrementos de hasta el 300% en el impuesto predial. Analizaremos el tema con Sandra Forero, expresidenta de Camacol. ¿Cómo le fue a la economía en el tercer trimestre? El DANE revelará mañana el resultado del Producto Interno Bruto. Sin embargo, los expertos esperan un tímido crecimiento. Hablaremos de este tema y también del descenso del dólar con Gregorio Gandini, analista financiero. Las bases para negociar. Crecen las expectativas por las discusiones que se avecinan para definir el incremento en el salario mínimo. El ministro de Hacienda y varios expertos explicaron los factores que serán determinantes. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de una fuerte polémica desatada desde el pasado viernes a raíz del proyecto de ley del gobierno en el que se fijarían reglas para los aumentos en el impuesto predial. Para analizar el tema y sus implicaciones quiero saludar a la doctora Sandra Forero, hasta hace unos meses presidenta de Camacol y hoy concejala electa de la ciudad de Bogotá. Doctora Forero, muy buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Víctor, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy bien, acá saliendo de una gripa horrible, pero muy bien, gracias. Después de la campaña. Doctora Forero, ¿usted qué entendió del proyecto? ¿El proyecto busca subir el impuesto predial o el proyecto busca establecer unos topes para que los incrementos en el predial no sean tan grandes? No, Víctor, el tema de los incrementos en el predial, acá ya existen unas reglamentaciones, acá existe una ley marco que establece claramente cómo debe ser el comportamiento del predial y establece claramente que un predio no debe pagar o no debe aumentarse más del 100% lo que ha pagado, no debe pagar más del 100% lo que ha pagado el año anterior. Sin embargo, y estamos hablando también de que hay incrementos que están acordes con el IPC, es decir, ahí hay una normativa. El tema acá es que entonces empezamos a cambiar las reglas de juego y lo que se está hablando ahora es poner unos topes. Estamos hablando o del 50% o hasta el 300%. Eso es un cambio que clarísimamente va a afectar el bolsillo de los hogares colombianos. Ahí hay una cosa que toca tener en cuenta. El proyecto de ley habla de estos topes, habla de suelo urbano y rural y habla también en uno de sus parágrafos que puede también las administraciones vía acuerdo, los consejos municipales, cambiar las tarifas. Entonces, ojo, porque aquí no solo se está hablando o que se puede aumentar la base, que es lo que va a pasar con el tema del avalúo, o que se pueden cambiar o aumentar las tarifas, que es lo que dejan en manos de las administraciones. En cualquier escenario, esto no es bueno para las familias colombianas. Y no es bueno porque es improcedente y es inoportuno cuando venimos de unos golpes enormes contra el bolsillo de los colombianos y ahora se le está dando este golpe no solo a la propiedad, sino a algo que todos estamos buscando en Colombia, y es a promover la inversión. Pero mire, doctora Forero, el proyecto de ley, nosotros hicimos un resumen acá, dice más o menos que si el avalúo catastral de un inmueble es hasta 135 salarios mínimos, pues el incremento en el predial no podrá superar el 50%, entre 135 y 250 salarios mínimos, hasta 100%, ahí están los rangos. Predios mayores a 500 salarios mínimos, pues el incremento podría ser máximo hasta 300%. Según el ministro de Hacienda, lo que esto ayuda o con esto lo que logran es evitar que la gente termine pagando incrementos hasta del 600, 700, 1000% en el impuesto predial. ¿Es así? Pero es que actualmente lo que está definido es que no puede ser más del 100% de lo pagado el año anterior. Entonces, ahí ya hay unos topes. ¿Cómo nos vamos a ir ahora a decir que el 300% es un tope? O sea, ahí, esta tabla que ustedes están mostrando claramente muestra que evidentemente va a haber un impacto y que estamos hablando entre el 50%, pero también estamos llegando con la posibilidad de llegar al 300%.
Y yo quiero insistir acá, Víctor, que hay un tema que es importante. Este proyecto de ley, al menos el borrador que ha estado circulando, es un borrador que está firmado por la ministra de Agricultura, pero esto tiene impacto también en predios urbanos. Entonces sería bueno ver qué análisis se hizo desde el Ministerio de Vivienda y desde el Departamento Nacional de Planeación y desde el Ministerio del Interior, porque esto además tiene un impacto en las regiones, va a tener un impacto en la vivienda y va a tener un impacto muy fuerte en lo que son los ingresos en las regiones, pero por cuenta del bolsillo de los ciudadanos. ¿Qué tan cierto es que en ciudades como Bogotá, y usted va a estar en el Consejo a partir del próximo año en la capital de la República, pues no se verían incrementos tan grandes? Porque aparentemente, es la explicación del gobierno nacional, en Bogotá sí ha habido una buena actualización de los catastros. Así es, Víctor. En muchas ciudades capitales el tema de actualización catastral ya se ha realizado. Por lo tanto, ya está dado ese incremento. Lo que no quiere decir que el pago del predial en Bogotá no sea un pago altísimo. Yo tengo que decirles que el pago, el predial de Bogotá es uno de los prediales más altos, y no el más alto de los que hay en el país. Y esto tiene un impacto enorme en los bolsillos de los hogares bogotanos. Y les voy a decir una cosa, la combinación del predial en Bogotá con la combinación porque eso nunca se habla, no se articulan. Entonces, el tema del predial, que es un tema fiscal, no se habla con el tema urbanístico. Y tengo que decirles que en Bogotá hay 6.000 hectáreas de suelo urbano desarrollable de la ciudad, de los barrios de los bogotanos, que no están congelados, no se pueden desarrollar. Por tanto, los hogares no lo pueden vender porque quien compra no sabe qué puede construir ahí, pero el predial sí es muy alto. Entonces, esto es una bomba porque es cargar a la familia, pero no dejarla desarrollar su predio. Eso es un ataque directo a la inversión y a que los hogares puedan hacer algo que es lo que nosotros llamamos, o lo que se llama la movilidad social. Vivir mejor y tratar de tener algo mejor. Eso en Bogotá es muy difícil vía el predial y vía decisiones del Plan de Ordenamiento Territorial. Pero en el resto del país, con esta propuesta de proyecto de ley, con este proyecto de ley que está pasando el gobierno nacional, clarísimamente el impacto va a ser para el bolsillo de los colombianos. Es que esto es una carga contra la propiedad y esto es una carga contra la inversión que va directamente al bolsillo de los colombianos. Tengo que decir una cosa de las declaraciones del ministro. El ministro de Hacienda dice, seguramente los alcaldes van a estar de acuerdo con esto. Qué mal mensaje para los alcaldes entrantes de decir que garanticen sus recursos vía dándole duro al bolsillo de los ciudadanos que los eligieron. Ese no es el camino, por ahí no es el camino. ¿Qué relación? Aquí tenemos una cifra, hay en Colombia aproximadamente 16 millones de predios, urbanos el 73%, rurales el 27% aproximadamente. ¿Qué relación podría tener esto con la reforma rural del gobierno nacional, donde buscan comprar muchas tierras, millones de hectáreas de tierras que no sean productivas? Esto sería de pronto no sé cómo lo analice usted, de pronto podría ejercer ciertas presiones sobre aquellas personas que tienen muchas tierras y que con este incremento en el predial, pues de pronto se verían un poquitico presionadas para venderlas. Pues, Víctor, yo he sido una convencida de que este gobierno lo que está haciendo este gobierno, ahora que habla usted de la reforma agraria, por ejemplo, es tratar de sacar las reformas a cuentagotas, porque son tan nocivas y tienen un impacto tan negativo en la población, que entonces tratan de sacar las reformas a poquitos, o generar instrumentos o elementos de presión que haga que ya después la reforma... Doctora Forero, ¿me escucha? Doctora Forero. Bueno, se nos fue la comunicación con la expresidenta de Camacol. Hay bastantes dudas sobre este proyecto. De momento hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cuántos participantes mostraron interés por la subasta de telecomunicaciones 5G que se avecina en nuestro país. Ya les contamos.
Gracias por continuar en Signo Pesos. Mañana el DANE revelará el comportamiento del Producto Interno Bruto con corte al tercer trimestre de este año, aquí en Colombia, el crecimiento total de la economía. Para analizar el tema, quiero saludar al doctor Gregorio Gandini, fundador de Gandini Análisis. Buenas noches, doctor Gandini. Gracias por estar aquí con nosotros en Signo Pesos. ¿Cómo está? Hola, Víctor. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Bueno, ya tenemos la fotografía hasta junio de este año. Si mal no recuerdo, en promedio nuestra economía viene creciendo al 1,7% en ese primer semestre. Y mañana conoceremos el tercer trimestre, es decir, hasta septiembre de este año. Algunas proyecciones que muestra la reciente encuesta realizada por Fedesarrollo, indicarían que los analistas le apuestan a un crecimiento muy chiquitico, entre el 0,1 y 0,9%. ¿Está usted en línea con estas proyecciones? Indudablemente mi expectativa es alrededor del 0,5%. Si miramos también las expectativas de Bloomberg, están en 0,6%. Entonces, digamos que el gran consenso de expectativas está como por ese lado. Doctor Gandini, ¿y qué tan, no sé, malo o bueno puede resultar ese dato? De todas formas es una cifra positiva, es decir, una variación positiva. No estamos viendo de momento una contracción o una recesión económica. No, indudablemente. Digamos que si vemos el tercer trimestre fue 0,3% y ahora estamos hablando de un 0,5%. Es una ligera mejoría, pues digamos, con mi expectativa. Es una ligera mejoría. Sí, no hemos entrado a datos negativos, pero creo que es preocupante el nivel de desaceleración que estamos teniendo en la economía. Si bien no son negativos, no nos hablan de una recesión, específicamente una contracción de la economía, lo que sí estamos viendo es, en verdad, una desaceleración muy fuerte y marcada. En la entrevista del fin de semana, el ministro de Hacienda, el doctor Ricardo Bonilla, nos decía aquí en Noticias Caracol que él esperaba que por estos días estuviéramos como tocando fondo en términos de crecimiento económico. ¿Usted cómo ve esa expectativa del gobierno? Como que ya estamos llegando al piso, al fondo, y de ahora en adelante se espera una reactivación. Yo veo algunas cosas que no me pintan ese escenario tan marcado. Pues, digamos, si uno escucha al ministro y dice, no, pues es que este fue el más bajo y ahora vamos a subir, el ritmo es a qué velocidad vamos a hacerlo. Porque si realmente nos vamos a quedar abajo, digamos que no veo una dinámica muy fuerte. Particularmente me preocupa mucho la construcción y hay muchos proyectos que están pausados, muchos proyectos grandes de infraestructura y demás. Entonces creo que es importante entender que si bien puede no ser el dato más bajo del año, no estamos teniendo tampoco una dinámica muy rápida de recuperación. ¿Solo la construcción le está restando crecimiento a la economía o qué otros sectores? Porque de otro lado uno a veces va a los conciertos y son repletos y llega un grupo mexicano y hace 4 fechas en un solo puente y en fin, una cantidad de cosas que por otro lado indicarían que no, como que no están tan mal la situación, por ejemplo, para muchos hogares. Pues digamos que es que hay muchas cosas que son una trampa de consumo, ¿no? Tenemos las tarjetas de crédito que todavía están andando, digamos que entonces uno puede ir teniendo un consumo que no está soportado verdaderamente por los recursos que tenemos. En muchos casos, digamos que también he notado una desaceleración del consumo, de todas formas, como de un todo, ¿no? No de hechos específicos como esos que mencionas, sino que también empezamos a sentir los pesos de esta inflación que no baja, el aumento en precios del combustible. Entonces, esas cosas también le restan velocidad, digamos, al crecimiento. El ministro de Hacienda también en esta entrevista del fin de semana que emitimos anoche en Noticias Caracol, dice que uno de los principales responsables de esta desaceleración económica es el Banco de la República por tener una tasa de interés alta y por todavía no tomar la decisión de empezar a bajar su tasa de interés. ¿Es el culpable de esto el Banco de la República o hay otros factores pesando? Justo me alegra que me hagas esa pregunta porque justo escribí esta semana al respecto y la verdad es el Banco de la República está haciendo su tarea es para detener la inflación. ¿Qué mantiene la inflación arriba? El aumento del precio de los combustibles, que también había que hacerlo. Lo de los peajes que van a venir ahora. El ACPM no ha empezado, perdón, el diésel no ha empezado a subir. Viene en enero.
Entonces, si tenemos unos aumentos que ya están construidos en los precios, el Banco de la República tiene que hacer la tarea de tener esto, porque tener bajo crecimiento o inclusive tener una contracción económica con altos precios nos lleva a un escenario de estanflación que es muy peligroso. Entonces, esperar que el Banco de la República baje tasas y se mejore todo el consumo automáticamente, primero no va a pasar. Y segundo, la tarea del banco también la tiene muy difícil con esas rigideces que vienen de aumentos en los precios. Se vienen aumentos, por ejemplo, en el salario mínimo, peajes y demás. ¿Será que el Banco de la República en su próxima reunión donde toma decisiones sobre tasas de interés, que es en diciembre, será que da el mensaje, da la pista de empezar a bajar tasas, o seguramente en diciembre cree usted que iniciarán esos recortes en los intereses? Es posible que empiecen con algo bajo, con 25 básicos, era un poco lo que yo pensaba, pero también muy a la expectativa de qué va a pasar con el diésel. Es que la subida de precios del diésel, que no ha empezado, es algo que le sube no solo a los transportistas, sino también al consumo de alimentos y demás. Entonces, eso tiene unas implicaciones mucho más grandes que las de la gasolina normal. Y eso no ha empezado, eso empieza teóricamente en enero. Teóricamente en enero. Bueno, estaremos muy pendientes de las cifras del crecimiento de la economía. Aquí están las expectativas. Hoy se conocían unos datos muy débiles hasta septiembre de la industria manufacturera y también del comercio minorista, que llevan ya más de 7 meses de contracciones y cada vez como que se hunden más estos sectores. Pero también lo he llamado doctor Gandini porque usted sabe mucho de mercados y nos pregunta a la gente, bueno, se acerca diciembre y yo me quiero ir a viajar o comprarme la ropa o el electrodoméstico nuevo, y vemos que el dólar está cayendo. Miren, este es el dólar en el último año. Pasamos de tener un dólar casi de 5.000 pesos, hoy por debajo de los 4.000 pesos. ¿Cuál podría ser la tendencia de aquí al 31 de diciembre? Porque aquí, si trazamos una línea, independientemente de las volatilidades, pues el dólar ha estado cayendo. No, de acuerdo. Y lo que vimos esta semana, inclusive desde la semana anterior, con los datos de desempleo y ahora los datos de inflación en Estados Unidos, han alineado un poquito más esa perspectiva de que la Fed de pronto no va a subir tantas tasas. Y eso hace que el dólar global haya estado bajando, y bajó bastante con el dato de inflación de Estados Unidos. Entonces, que salió un poco más bajo de lo esperado, lo cual es bueno y refuerza esa hipótesis. Entonces, yo pienso que estamos viendo un peso que está ganando fuerza, un dólar global que nos ayuda, pues, digamos, en este contexto. Pero pues este es un mensaje que muchas veces uno lo ve caer. Ya no estamos en 5.000, pero estamos muy cerca de 4.000. Sigue siendo un nivel históricamente alto para nosotros. El rango entre 3.900 y 4.100 ha sido el rango fuerte, muy fuerte, que hemos visto y que yo estoy viendo para fin de año también. Digamos que 4.100 ha sido un techo, 3.900 a veces lo alcanzó a tocar. Si recuerdas, hace tal vez un mes lo alcanzó a romper un poquito, pero se devuelve. Entonces, 3.900, 4.100 sigue siendo un rango muy fuerte que yo veo para cierre de año. Hoy se estuvo negociando por ahí en 3.960 pesos el dólar más o menos. Dice usted entonces, explicado por los datos de inflación en Estados Unidos, hoy, si mal no recuerdo, 3,2%, el mercado estaba esperando 3,3%, pero digamos hay una moderación frente al 3,7% de septiembre. ¿Por qué una cifra, digamos, relativamente positiva en términos de inflación en Estados Unidos termina generando una caída del dólar, no solo en Colombia? Esto ocurrió a nivel mundial. Tenemos varias cosas que se juntan. Digamos que todo está alrededor de la tasa de la Fed. Cualquier señal que nos haga pensar que la Fed o no va a subir más o no va a subir más tasas este año, o tal vez puede inclusive empezar a recortarlas el otro, le quita fuerza al dólar global porque hace menos atractivas las inversiones en dólares. Entonces, lo que termina pasando es que tuvimos dos señales muy importantes, bueno, tres señales en realidad. La Fed, después de su reunión del mes pasado, fue como no hizo un discurso tan fuerte. La segunda fue, los datos de desempleo en Estados Unidos salieron un poco más altos de lo esperado, y eso implica que hay menos ingresos para los hogares y menor consumo, que eso es menor inflación. Y el tercero, el dato de inflación como tal que salió hoy, que salió más bajo de lo esperado. Doctor Gandini, una última pregunta. Algunos analistas nos han dicho que estamos desacoplados cuando miramos el dólar de Colombia frente al dólar que tienen otros países por aquí de la región, que hay como un dólar más caro para nosotros,
300, 400, 500 pesos en ciertos momentos, que hay una brecha explicada por razones locales. ¿Usted cree que esa brecha ya se cerró? Digamos, cuando nos equiparamos frente al dólar que tienen nuestros vecinos, ¿ya estamos casi en los mismos niveles o se sigue manteniendo esa brecha? No, yo creo que la brecha se ha cerrado. En realidad ya la hemos visto este año. Este año hacia final, digamos, los últimos 3 meses, se ha sentido, por ejemplo, cuando el peso se empezó a revaluar más proporcionalmente que las demás monedas de la región, que el real de Brasil, que el peso chileno, que el peso mexicano. Eso empieza a mostrar cómo se va cerrando eso. Y no hemos vuelto a tener picos tan fuertes. Entonces yo pienso que ya está, digamos, como decantándose un poco las tendencias aquí locales un poquito más claras para los inversionistas. Bueno, ya nos estamos pareciendo un poquitico a nuestros países vecinos. Muchas gracias, doctor Gandini, que tenga una feliz noche. Estaremos muy pendientes entonces del dato del crecimiento de la economía mañana. Una feliz noche. Desde Gandini Análisis. Es hora de hacer una segunda pausa y en breve les contaremos qué hacer para mover su dinero en caso de que haya fallas en la red electrónica de su entidad financiera. Ya les contamos. Esta es la cifra económica del día. Regresamos a Signo Pesos con este dato tan importante. 86% y corresponde al porcentaje de transacciones que se realizan en efectivo todavía en nuestro país, según un estudio de la firma de análisis Radar. En el comercio popular, como por ejemplo las tiendas de barrio, peluquerías, ferreterías y demás, la proporción es mucho más alta, del 99% de las transacciones. Ese porcentaje, casi el 100%, todavía se hacen en efectivo. Y el proceso para llevar a cabo la subasta de 5G en el país tuvo hoy un avance muy importante. Se trata de las propuestas recibidas por el Ministerio de las TIC, en las que quedaron en firme las empresas que participarán en esta subasta, que se cumplirá el 20 de diciembre. El ministro Mauricio Liscano explicó todos los detalles. Veamos. Simplemente lo que le quiero decir al país es que nos sentimos muy contentos. La participación de 4 proponentes pues demuestra el compromiso del ministerio, el compromiso de los operadores de seguir creyendo en Colombia, de seguir invirtiendo en Colombia. Yo creo que eso es de resaltar, pero además y sobre todo pues que esto es unas reglas de juego claras, transparentes, donde la gente tiene confianza en el país y va a participar. Entonces, bienvenidos todos. Arranca hoy formalmente la subasta de 5G en Colombia. Esperamos el 4 de diciembre informar quiénes pueden participar y que el 20 de diciembre entonces estemos todos en la subasta. Entonces, un aplauso para todos. Yo sé que este ha sido un trabajo tanto del gobierno nacional como de los funcionarios del ministerio, pero también de los operadores, porque sé que no es fácil llegar hasta acá a tomar esa decisión. Entonces, muchas gracias. Los 4 interesados son los siguientes. En primer lugar, una unión temporal entre Movistar y Tigo. Se unen para apostarle a la tecnología 5G. En segundo lugar, Claro. Tercer lugar, WOM. Y aparentemente llegará un nuevo operador a nuestro país que también está apostándole a esta subasta 5G. Se llama Telecol Colombia. Estaremos muy pendientes de este proceso. En más información, durante varias horas las plataformas de Bancolombia colapsaron este fin de semana, lo que impidió que las personas pudieran hacer cualquier tipo de transacción. Hablamos con expertos sobre las alternativas y consejos que existen para no quedarse varado ante situaciones como esta. Miles de usuarios reportaron fallas en el funcionamiento de los canales virtuales de Bancolombia al momento de hacer sus transacciones este fin de semana. Bancolombia confirmó que se trató de una caída de su sistema que 24 horas después se había restablecido. El banco aseguró que en ningún momento los usuarios estuvieron expuestos a vulneraciones ni riesgos de seguridad. Y aunque estos problemas surgen con alguna frecuencia en las entidades financieras, hay formas de no quedar varado y sin dinero. Los expertos recomiendan tener dinero en efectivo siempre que se pueda o distribuir sus ahorros en diferentes entidades bancarias o billeteras virtuales. Tener diversificado el ahorro, de tal manera que no solamente podría uno contar con una única o exclusiva entidad financiera, sino también otras entidades que provean servicios financieros, de tal manera que se puede sobrepasar momentos como el que se observó recientemente. Tenga la posibilidad de utilizar su dinero, cumplir con sus obligaciones o pagos desde una segunda cuenta que tenga abierta.
¿Cómo se conectan estas cuentas? A través de sistemas como Transfilla, donde yo puedo pasar dinero entre estas 2 o 3 cuentas en tiempo real. Otro de los consejos es conocer los canales alternativos para mover el dinero. Verificar información en las oficinas o hacer, digamos, operaciones a través de los cajeros automáticos o hacer las operaciones a través de vía telefónica. O también con los corresponsales bancarios, ¿no? Que es una alternativa que se tiene también. Si no saben qué hacer, pues obviamente lo que hay que llamar es a servicio al cliente y preguntar por este tipo de canales alternativos. Y la prevención le ahorrará muchos dolores de cabeza. Tratar de adelantarse a las fechas clave o a las fechas donde generalmente hay picos transaccionales, por ejemplo Navidad, por ejemplo quincena, por ejemplo Día de la Madre, realizar los pagos y las transacciones con antelación. Además, procure tener registro o soporte de las operaciones que esté haciendo ante una eventual caída de la red, por si debe ir después al banco a formular algún reclamo. Y con la cercanía de diciembre toma fuerza también un tema clave para el bolsillo de millones de colombianos. Se trata del salario mínimo, una discusión sobre la cual habló en las últimas horas el ministro de Hacienda en Noticias Caracol. Les contamos cómo se adelantarán estas negociaciones. Veamos. El incremento al salario mínimo es un tema que por constitución hay que buscar un consenso entre empresarios, sindicatos y gobierno, y la cifra no puede ser inferior a lo que dice la Constitución. La Corte Constitucional hace muchos años dijo que no se podía incrementar el salario mínimo por debajo del IPC. Ese piso para este año podría ser cercano al 9,8%, que es lo que se cree terminaría la inflación al terminar diciembre. A eso hay que sumarle algo más, por la llamada productividad laboral, aunque este año es probable que ese factor no sume. Este año es muy probable que la productividad laboral sea incluso negativo, cercano a cero. Sobre este tema de la productividad laboral, la Central Unitaria de Trabajadores tiene una propuesta. Nosotros insistimos en la productividad laboral y no en la productividad factorial. Y aunque muchas veces en esa negociación tratan de sumarle un poco más al salario mínimo para que los trabajadores recuperen poder de compra, el ministro de Hacienda consideró que esto ya se hizo en el incremento para este 2023 cuando subió al 16%. Pero este año, si terminamos en una inflación de 9,8, queda un poder de compra mejorado. La primera reunión del salario mínimo será este 28 de noviembre para definir el cronograma con el que se buscará un acuerdo. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado, este es el dólar oficial. Les contábamos por debajo de los 4.000 pesos, cayó hoy más de 73 pesos. TRM para mañana, 3.963 pesos con algunos centavos. El petróleo Brent de referencia para Colombia cayó 0,08%, se ubicó en $82.45 por barril. Precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.390.000 pesos por carga como referencia para mañana. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo un incremento de 0,41%. La acción más valorizada, Terpel, después de reportar resultados financieros, con una ganancia de 2,74%. La acción que más cayó, Cementos Argos, con un retroceso de 1,79%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Mañana 15 de noviembre se celebra el Día Mundial Sin Alcohol. Y a propósito de este tema, nos envían estos datos sobre nuestro país derivados de una encuesta del DANE. En Colombia, el 84% de personas han consumido alcohol alguna vez. El 30% lo hicieron en el último mes. Y el 50% de las personas que han consumido alcohol tienen entre los 18 y los 34 años. Así terminamos por hoy, los esperamos mañana analizando las cifras del crecimiento económico con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tengan una feliz noche.